de lo que hemos analizado, tanto los referentes de política internacional como algunas opiniones que han dado algunos presidentes, me refiero al presidente Vladimir Putin recientemente, él también converge en que sería interesante analizar qué viene después, ¿no?, de este planteamiento de dos estados, porque Donald Trump habla primero de crear una especie de institución burocrática que sea la que gobierne temporalmente y después la separación de los dos estados. La cuestión es a quién le delegan el gobierno después de cada lado, ¿no? Ya que trajiste a Rusia, ¿no?, a la palestra, pues bien, estuvimos pendientes de esta reunión de discusión de Valdai en Sochi y tuvimos la suerte de revisar alguna información, especialmente una de las entrevistas de Glenn Diesen con el doctor Gilbert Doctorow. Y pues fíjate, Gabriel, que en esta entrevista el doctor Doctorow planteaba que Vladimir Putin ha mostrado cierta debilidad ante Donald Trump y ante un eventual proceso de paz, digamos, entre Rusia y Ucrania. El doctor Doctorow pues ve cierta debilidad, o sea, manifiesta señales de debilidad. Incluso con Glenn Diesen ven que de alguna manera políticamente, a lo interno de la política doméstica de Rusia, el presidente Putin ha perdido cierta fuerza. Y en esta discusión de Valdai, pues él se mostró muy condescendiente con Donald Trump, ¿sí? Muy condescendiente con Donald Trump. Y el problema, dice el doctor Doctorow, que cuando tú eres muy condescendiente con alguien como Donald Trump, o sea, tú le das la mano, se aprovecha, pues, se agarra de los pies, ¿no? Sí. Entonces, pues resulta que el presidente, a juicio de estos especialistas en relaciones y política internacional, quiero decirlo, ¿no? Pero a juicio de ellos, el presidente Putin pues se congració excesivamente con Donald Trump y pues no saben qué podría venir a partir de este momento. Vladimir Putin tiene muchísima presión para lograr reducir la escalada de la guerra, ¿verdad? Y pues bueno, para algunos de estos analistas, pues ya está presentando síntomas de debilidad. Incluso debilidad que lo podría llevar a no ganar las siguientes elecciones en Rusia. Ahora, para otros analistas, Vladimir Putin está siendo muy audaz, muy hábil políticamente, como ya ha dado buena muestra. Es un gran político, Jorge. Es un gran político y es muy hábil, ¿no?, en esto. Entonces, pues bien, de pronto y es una estrategia para que Estados Unidos se sienta cómodo, ¿verdad? Aunque, pues lamentablemente, yo escuchaba que ya una facción militar británica está en apoyo a Ucrania y aparentemente ya han penetrado territorio ruso. Así que la cuestión está muy delicada y para algunos analistas estamos en el preludio de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esperamos que resista la diplomacia, pero con presidentes como Donald Trump, pues realmente no se sabe, Gabriel, qué pueda llegar a pasar en cualquier instante, ¿no? Definitivamente, y es que tenemos en el oriente del mundo políticos civilizados de la talla de Vladimir Putin, Xi Jinping, y en Occidente políticos tan erráticos, tan impredecibles como el propio Donald Trump, o que cambian de opinión de un día para otro, y bueno, la Unión Europea, cuando no, fogoneando más gasto militar para bueno, estar ahí fogoneando el conflicto en Europa.
Curiosamente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, es allá donde volteé a ver esta semana a propósito de una gira que lanza el gobierno de Guatemala. El presidente se va a reunir con Ursula von der Leyen y con el Papa, ¿no? El Papa León XIV. León XIV. Y bueno, la pregunta sería para las autoridades guatemaltecas: ¿qué estamos haciendo yéndonos a reunir con los europeos? ¿Por qué no reunirnos con China? ¿Por qué no reunirnos con países del sudeste asiático, que son los impulsores hoy del libre comercio? Bueno, la respuesta es obvia. Bernardo Arévalo no está interesado en ampliar las relaciones diplomáticas para favorecer el libre comercio con los países desarrollados, sino seguir esta lógica de estados de bienestar que ya muy acostumbrados están en Europa con ello. Y me imagino se siente cómodo hablando con europeos, ¿no? Pero, insisto, es interesantísimo ver ese contraste, ¿no, Jorge?, entre los políticos de un lado del mundo y los politiqueros que tenemos en América Latina. Si no ve el caso de Javier Milei, este fin de semana, para celebrar su cumpleaños, se aventó con la promoción de su libro, La construcción de un milagro. ¿Qué milagro? Los argentinos sabrán, porque no vemos milagro desde fuera y tampoco lo están viendo desde dentro. Y se convirtió en un espectáculo, en un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Una completa payasada, ¿no? Sí. Una completa payasada que denigra la política y nos afecta mucho a los políticos profesionales, porque la gente, lamentablemente, atraída por todo esto de la fama, ¿no?, que causa el narcisismo que todo esto causa, pues de pronto le exige a uno como político que haga cosas ridículas como la que hacen estos politiqueros, tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? Porque hace unos días fue el concierto de rock ahí que se lanza Javier Milei, pero hace algunas semanas o meses o años estaba bailando por ahí también Cristina Kirchner, o se pone a boxear el presidente Nicolás Maduro, o se pone a boxear el alcalde de Misco, Neto Brand. Y bueno, tienes realmente una degeneración de la política, Gabriel, y una exacerbación del populismo, ¿verdad? De un populismo tan vacío, tan perverso, tan malvado, que de verdad nos coloca en una posición rezagada en materia política, como bien has dicho. Lo que hacen políticos, que mira, yo quiero zanjar ahí la diferencia, porque el presidente Bernardo Arévalo, en modo socialista obviamente, pero ha sido un presidente respetuoso de las instituciones, mal que bien, y ha utilizado los protocolos y las formas. Y yo creo que de alguna manera él, y esto le rompe a las derechas malas, claro, que lo digamos, que son bochincheras y que tienen este discurso odiador y violento, ¿no? Pero nosotros los fusionistas somos gente pacífica y gente que sabe reconocer ciertas actitudes. Creo que el presidente Bernardo Arévalo ha mantenido una postura muy democrática, muy formal, y creo que le ha dado a la política un tinte profesional, ¿no? Sí. Al menos mínimo, ¿no? Y pues bien, así es. Yo creo que esto se lo ha impregnado a algunos de sus ministros. Quiero comentarle a nuestros amigos espectadores de otros países que hace un par de semanas un diputado de izquierdas en Guatemala irrumpió en el despacho de un ministro y le exigió que se levantara de su escritorio para que fuesen a ver y a evaluar el mal estado de las carreteras en el país. Irrumpe el diputado ahí sin ningún tipo de protocolo ni nada, y viene el ministro y le dice: señor diputado, hay formas, pues usted quiere que vaya a hacer una evaluación, que vayamos a hacer conjuntamente una inspección, con gusto, pero se debió haber mandado una nota, se debió haber mandado un correo. Yo ahora estoy trabajando, le dice el ministro. Pero estos diputados, ¿qué creen? Pues porque lo ven, lo observan. Ven a estos politiqueros haciendo shows, haciendo payasadas, haciendo el ridículo, montándose un concierto. Gabriel, ¿cómo es posible que te montas un concierto? De verdad es que es surrealista, es de verdad patético de este presidente que solo en Argentina pudo haber pasado. Discúlpenme muchos de los argentinos, pero de verdad lo dice nuestro mentor y político argentino, el profesor Alberto Mansuetti, y él refiere a manera de chiste, ¿no?, a Domingo Sarmiento, que en algún momento dijo: argentino se escribe con las mismas letras que ignorante.
¿Cómo fue posible que llegasen a elegir a semejante engendro, de verdad, que de verdad está llevando a la Argentina a la ruina? No solo a la ruina económica, porque su programa, eso que llaman programa económico, no ha tenido los supuestos logros que dicen tener, sino también a la ruina intelectual, a la ruina moral, a la ruina social. De verdad es verdaderamente lamentable cómo ese gran país que es Argentina, tenemos el gusto de conocerlo tú y yo, Sí. algo, qué bonito país, de verdad, muy bonita su arquitectura, su historia y demás. Bueno, el país de Juan Bautista Alberdi, ¿no? De aquel gran pensador político que escribiera la Constitución de la República Federal de Argentina, hecha pedazos por estos patéticos payasos y locos que se lanzan conciertos en medio de una crisis de corrupción, de narcotráfico y de casos como, digamos, los fracasos políticos que ha tenido en las recientes elecciones y bueno, los criptofraudes, ¿no? O sea, sí, es un desmadre ese país de Argentina y la culpa la tiene Javier Milei y toda esa banda de influencers y empresarios de los medios de comunicación que le han fogoneado, y mucha de la gente o toda la gente que le votó, ¿verdad? Porque no lograron entender qué es la política, cómo se aplican reformas liberales, qué es liberalismo clásico y distinguirlo del anarcocapitalismo o del libertarianismo que él dice profesar. Y bueno, se han votado a un presidente de verdad enfermo, ¿verdad? Enfermo, y que está llevando a la Argentina a las fauces de las izquierdas más radicales, Gabriel. Eso es lo que está pasando en Argentina y nosotros lo tenemos que decir. Y lo lamentamos por los argentinos. Ay, lamentamos profundamente a dónde van a llegar a caer nuevamente. Muchos no quieren que retorne el kirchnerismo, pero la verdad es que el kirchnerismo nunca se fue. Está infiltrado en las filas del presidente Javier Milei y de su rejunte de libertarios anarcocapitalistas. Jorge, me llamaba la atención, y para ir abordando un par de puntos que mencionaba, porque en buena parte nosotros reconocemos la labor del presidente Arévalo como un político profesional, y creo que tiene que ver con su trayectoria como pues alguien afín a la diplomacia y alguien que ha estado muy cerca de las relaciones internacionales. Lo hablábamos hace unas reuniones atrás fuera de cámara, ¿no? Como una de las lecciones que aprendió en San Juan del Río, Querétaro, con el profe, es que la diplomacia o la política internacional es el único resabio que queda de la buena política. Sí. Y la política doméstica, y lo vemos en el caso de Javier Milei, lo vemos en el caso de Daniel Noboa, por ejemplo, la política doméstica es un caos, ya no es política, es politiquería, ha degenerado en espectáculos o en violencia, como en el caso de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa, después de una jornada de unas semanas que ha tenido con mucha represión, violencia, pues bien, es atacado, va en su vehículo, le arrojan piedras, como al propio Milei en campaña hace un par de semanas le arrojaban las piedras, puro show y demás, pero es porque estos politiqueros, insistimos, se apartan de enfocar sus esfuerzos en las instituciones idóneas para encauzar un proyecto de cambio para sus países. No hablan de partidos políticos, porque es más fácil montarse estos shows y ponerse a cantar, por cierto, hasta cantos en favor de Israel se lanzó Javier Milei con 2 diputadas, la diputada Lilia Lemoyne, impresionante. Por cierto, profesor Kachanowski ha sacado un análisis interesante ahí en cuanto al concierto, porque se vendía como gratuito, como la entrada gratuita. Entonces, ajá, ¿de dónde sale el financiamiento? Obvio. Y bueno, si es financiamiento público, díganme usted, estimado argentino, si le parece bien que sus impuestos estén sirviendo para financiar shows. Si no es financiamiento o a través de un financiamiento público, dice, lo harían pasar como una donación. El problema es que después de del famoso regalo de la Ferrari a Carlos Menem, en la Constitución argentina tal parece se establece que el presidente no puede recibir donaciones o regalos. Sí, entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿De dónde saca la plata para financiar ese espectáculo que fue un concierto gigantesco, Jorge? Sí, es un escándalo, como tú bien dices, es el populismo puro y duro que ahora se arraigó en las derechas malas, ¿no? Y que, bueno, de verdad es que es patético y es denigrante para la política y para el político profesional,
que pues antes, Gabriel, pues antes el político lanzaba discursos, ¿no? Y los preparaba, los escribía. Mira, tú y yo tuvimos la oportunidad de recibir al presidente Václav Klaus acá en Guatemala en 2008, ya hace 7 años. Y el hombre venía con sus escritos, pues, y se preparaba, y pues es un intelectual, ¿no? Lamentablemente, se nos ha vendido la idea de que el político no puede ser un académico o un intelectual, y que el intelectual no debe ser un político. Y pues lo que tienes es eso, ¿no? Son arribistas, son populistas, son gente de verdad haciendo un show patético en medio de estos escándalos de corrupción, de narcotráfico. Ya ves que uno de los diputados y candidatos, José Luis Espert, que había sido también pues un político prominente, ha decidido separarse del equipo y ponerse a disposición, porque parte del financiamiento que él recibía venía del narco, ¿no? Y sobre lo que dices de cómo se financió este show, tuve alcance a saber de que parte del financiamiento lo ofreció una de las empresas que que estaba vinculada también con el caso de las coimas de la unidad esta de discapacitados de Karina Milei. Así que mira, se está montando un lío, Javier Milei, que bueno, yo diríamos ahora se lo merecen, bien merecido se lo tienen, y a ver, ojalá que les estalle en la cara, porque de verdad que se han montado, pues se han cargado con un país entero, Gabriel, y eso de llegar con Donald Trump y pedirle un préstamo realmente es verdaderamente patético. Y bueno, lo único que podemos hacer acá es recordar que el Foro Liberal de América Latina tiene en su seno líderes políticos que estamos tratando de hacer visible una propuesta, la propuesta de las 5 reformas y de la derogación de las leyes malas para que nuestros países sean verdaderamente prósperos, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas 5 reformas, Gabriel, vale la pena destacar hoy, me parece, el retorno al patrón oro clásico, sí, claro, que nosotros proponemos como una de las reformas, o la reforma monetaria, en el marco de la reforma número 2 en economía y finanzas. Y esto porque el oro ha alcanzado ya los $4,000 la onza. El oro está al alza prácticamente. Y estuvimos escuchando al analista Lorenzo Ramírez, y bueno, da una descripción muy interesante y dice, bueno, este fenómeno refleja pues la inminente caída del sistema monetario basado en el dinero fiat, ¿sí? Que es el patrón dólar, como lo conocemos en Occidente. Decía algo muy interesante: los que están ejerciendo mayor demanda por oro son los bancos centrales, fíjate, Gabriel, y esto evidencia que los bancos centrales han admitido el fracaso en administrar el dinero fiat, ¿verdad? Porque es prácticamente imposible poderlo administrar sin crear efectos nocivos en la economía, la inflación obviamente. Y entonces lo que vemos pues es un repunte del oro como valor refugio ante estas crisis que se avecinan en el sector financiero, en el sector monetario. Entonces, bueno, vale la pena que tengamos esto en el radar, porque los liberclásicos del Foro Liberal de América Latina proponemos el retorno al patrón oro, clásico, para respaldar nuestra moneda y billetes en metal. Y de esa cuenta, pues tendamos a un mayor equilibrio en los precios de la economía, pero especialmente en los precios de los bienes de consumo, en los precios de las divisas, que son el tipo de cambio, y en los precios del capital, que son las tasas de interés. Al tener un patrón oro clásico, habría una tendencia al equilibrio de estos precios, o incluso a la deflación, es decir, a la baja en materia, por ejemplo, de los precios de los bienes de consumo. Esa es una de nuestras reformas, la política monetaria, pero también el retorno al sistema de banca al 100%, ¿no? Todo el crédito debe ser respaldado en el ahorro
hoy por hoy en nuestros países predomina una ley de encaje legal o es un sistema fraccionario, ¿no? En el que se les da el privilegio a los bancos privados de jinetear el dinero que ingresa a sus cuentas como depósito. Entonces, bueno, es otra de las tantas reformas que nosotros proponemos para nuestros países, pero que lamentablemente en este contexto de decadencia de Occidente, que vale la pena ponerlo nuevamente sobre la mesa, pues es imposible poder entender, digamos, es imposible que la gente lo observe, lo asimile, le reconozca. Y por eso nosotros insistimos en voltear a ver a Oriente. Al Oriente. Porque nos ganemos el título de China Lovers, ¿no? Aunque nos ganemos el título de China Lovers, porque ese fue el último de los adjetivos que nos colocaron. El último de los adjetivos que nos colocaron fue el de China Lovers. China Lovers, así nos calaron, pues uno de nuestros, no sé si ha de ser hater o qué, pero bueno, nos dijeron China Lovers. Pero bueno, en China acaban de inaugurar uno de los puentes más altos del mundo, Gabriel. Sí. Es un puente que tiene restaurantes, es un puente que tiene una especie de cascada de agua que se ilumina por las noches. Una de esas maravillas que tú dices, Malaya, ¿cuándo podría, digamos, tener un país así, un puente así? O sea, ¿cuándo, por qué no en nuestros países podemos tener algo parecido? Y bueno, es porque no tenemos la clase política competente, sabia, prudente, seria, respetable, y tampoco pues tenemos los partidos políticos, ¿no? Lamentablemente, Gabriel. Jorge, yo sugiero en alguna medida que podamos, así como lo hacen muchos medios de comunicación, usted seguramente lo ha visto, donde colocan siempre el tipo de cambio en sus cintillos, que nosotros cuando podamos presentemos las cifras del oro, porque a la gente le conviene saber que el oro es lo que se está apreciando y que es el bien a lo que le tenemos que apostar, es a lo que tenemos que volver. Retornar al patrón oro, Jorge, es una política muy ambiciosa de nosotros los liberales clásicos y que desde el Foro Liberal de América Latina planteamos como una reforma que bueno, a la cual se tienen que apegar nuestros colegas y amigos liberales, impulsando las reformas que van a lograr que cada país logre pues un nivel económico de verdad impresionante. A mí me llamaba la atención ahorita que mencionaba el tema de China Lovers, porque para contexto de nuestros amigos en el panorama internacional, en Boca del Monte, aldea del municipio de Vía Canales, de la cual soy yo, sí, vecino, tuvimos una serie de derrumbes, dos particularmente, uno hace algunas semanas, uno esta semana, ¿no? Y el alcalde resulta que se reúne con bueno, es una diplomática de Taiwán, esta semana. Hablaron, según palabras del alcalde, de traer inversión para educación, para programas de desarrollo para el municipio, y de último medio deja ver la idea de la infraestructura, ¿no? Bueno, la infraestructura tan necesaria en este tiempo donde se colapsan dos vías importantísimas del municipio. Bueno, ¿y por qué no hablar y apostar con los políticos chinos para la construcción del puente que mencionábamos hace un par de videos atrás? Porque no hay una clase política con aspiraciones y con una visión enfocada a voltear a ver lo que está pasando en donde de verdad están pasando las cosas, ¿no? Como dice nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro. ¿Por qué no voltear a ver al sudeste asiático? ¿Por qué no voltear a ver a Asia? Aunque nos ganemos el apodo de China Lovers, ¿por qué no ver lo que está pasando en los países que han aplicado políticas, sí, o reformas políticas que han derivado en ese milagro económico que les han permitido desarrollar obras de infraestructura magníficas, que les han permitido tener una sociedad de verdad con políticos serios, donde hay seguridad, donde hay justicia? Bueno, ¿por qué la gente no voltea a ver lo que está pasando? Desde este espacio nosotros en esta sección de política internacional nos esforzamos por presentarle y ser esa ventana para todos ustedes, estimados amigos, para que volteemos a ver lo que está pasando del otro lado del mundo. Así es, Gabriel, así es, y bueno, me haces recordar al encuentro de empresarios que habrá en Guatemala esta semana. Les contamos a nuestros espectadores en otras partes del mundo, seguramente en sus países también lo hay, ¿no? Estos grupos empresariales que se reúnen eventualmente o anualmente
y bueno, hacen gala de, lamentablemente debemos decirlo así, de una ignorancia oceánica, ¿no? Porque siguen insistiendo en nuestras relaciones con Taiwán, con la China Taiwán, y siguen rechazando el principio de una sola China, que ya es un principio que ha adoptado cientos de países, para empezar los mismos Estados Unidos, y ya somos pues una decena de países los que seguimos sin reconocer a la República Popular de China y tener especialmente una relación de libre comercio, ¿no? Ojalá algún día aranceles cero, porque esa es la propuesta liberclásica que hacemos acá. Pues hoy por hoy vivimos bajo un régimen de comercio internacional regulado, pero nosotros apostamos y proponemos un régimen de libre comercio, de verdadero libre comercio, con aranceles cero para todos los países y a competir, ¿no? Y sin embargo, Gabriel, pues tenemos a estas clases, a estas élites en nuestros países que siguen impulsando la idea de Taiwán, ¿no? Taiwán aquí, Taiwán allá, y de verdad, nosotros los fusionistas no tenemos nada contra Taiwán, al contrario, pues queremos establecer relaciones comerciales con Taiwán y que exista esa relación bilateral, pero pues no podemos cerrarnos a esto que hemos llamado el elefante en la habitación, y es China, es esa potencia mundial que sobre la base del poder de paridad de compra, ya la potencia mundial, es el nuevo hegemón hacia donde debemos ver qué es lo que están haciendo, imitar lo bueno y rechazar lo malo, ¿no? Y sobre la base de una democracia liberal, porque en eso debo apuntar, Gabriel, que lamentablemente nuestro amigo Adrián Díaz Marro no logra diferenciar entre democracias liberales y democracias iliberales o antiliberales, las mete a ambas en el mismo concepto, y entonces se lanza contra la democracia cuando ese no es el punto. El punto no es lanzarse contra la democracia, porque el sistema democrático, el sistema republicano, ¿sí?, con una democracia que lo único que es, pues es un método para elegir gobernantes, pues de alguna manera permite o genera las condiciones para que exista estabilidad política, ¿no? Sí. Y para que pues las diferentes fuerzas políticas gobiernen a turno. Eso es lo que es una democracia liberal. Pero una democracia liberal se basa sobre un gobierno limitado, sobre un sistema de mercados realmente libres y sobre el irrestricto respeto a la propiedad privada, ¿no?, que son los principios del liberalismo clásico. Allí tienes una democracia liberal. Nosotros hemos llegado a pensar incluso que China es una democracia limitada, ¿sí? Y las democracias limitadas son democracias liberales, son democracias representativas. Hay elecciones en China y bueno, claro, hay un único partido, pero al interno de eso que llaman la Asamblea Popular, creo, pues hay elecciones de representantes ante la Asamblea, ¿no? Así que, pues bien, creo que esos son los temas que quisimos traerte en este video y que no podríamos pasar por alto, ¿no? Desde luego, Jorge, la invitación es para todos nuestros seguidores, tanto en el canal del Foro Liberal como en el canal de Fusionista, a que puedan activar y apoyar a los diferentes partidos o movimientos o liderazgos en sus respectivos países. Apoyar el proyecto de las 5 reformas. A través de la gran devolución vamos a hacer grandes verdaderamente a nuestros países y vamos a devolver soberanía, poderes y recursos a ustedes, los ciudadanos de bien. Así que invitadísimos a seguirnos en nuestras redes oficiales, a apoyar a sus respectivos partidos y en el caso de nuestros amigos de Guatemala a estar pendiente de nuestras redes sociales. Esta semana seguramente ya se estarán enterando del evento que vamos a tener el día jueves 13 de noviembre para pues seguir impulsando el proyecto de la gran devolución y seguir hablando de las 5 reformas que van a hacer verdaderamente no solo a este país, sino a toda nuestra región una verdadera potencia mundial. Seguimos avanzando, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.